Dese cuenta que Ecuador llegó a la Feria Internacional del Libro de Bogotá con escritores, artesanos, músicos y hasta con su presidente Rafael Correa, que se estrenó como autor. Dese cuenta que la feria le rinde un homenaje al fallecido productor y director de cine Jaime Osorio, más conocido como el Mono Chancleto. Dese cuenta que los bogotanos habilitaron los refranes como lenguaje cotidiano. Esta noche en Documental y Crónica, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, hay letras para todos. Soy Lina Pulido y esto es Dese Cuenta, el periodístico del Canal Capital que con reportajes, crónicas y documentales muestra una mirada distinta de la realidad colombiana. Bienvenidos. Ecuador tiene 70 volcanes a lo largo de su cordillera andina. Algo de esa fuerza llegó esta semana a Bogotá con los escritores, poetas, fotógrafos, bailarines, cocineros y artesanos ecuatorianos invitados de honor a la versión número 24 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Del 4 al 16 de mayo estará abierta en Bogotá la 24ª Feria Internacional del Libro. El invitado especial es Ecuador, quien en 3.000 metros cuadrados diseñados siguiendo la geografía del país nos mostrará lo más maravilloso de su región. Los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa llegaron puntuales a la cita y se saludaron afectivamente. El discurso del presidente ecuatoriano fue una invitación a conocer su país. Hemos venido a quedarnos para siempre en el corazón de Colombia. Ahora que hemos decidido conformar esa unidad regional para avanzar en lo económico, en lo social, en ciencia y tecnología, en todos los frentes, aprovechando las oportunidades y venciendo las dificultades, con el corazón más grande del continente. Asumimos la certeza de que nuestro norte ahora es por fin y para siempre Chile. Un arco de luces da la bienvenida a un país diverso, colorido y tropical que pretende con su diseño en forma de espiral desplazarnos por la geografía ecuatoriana. El concepto en el que nos abrigamos es el logotipo de la marca País, que es Ecuador ama la vida. Y se trata de una espiral simulando el arco iris. Este espiral lo hemos distribuido como un eje central para todo el movimiento. Y de aquí lo que nos interesaba era presentar lo mejor, primero de nuestra literatura como eje central, lo mejor de nuestra artesanía, lo mejor del turismo, lo mejor de la gastronomía, las artes, y no solo que se queden dentro del pabellón. Es por esto que traemos música, danza y teatro. Uno de los lugares que se encuentran en este pabellón está dedicado especialmente a los niños. Es el tren más divertido del mundo. Un radioteatro va interactuando con el público con dos personajes que trabajan en clave de clown. El tren más divertido del mundo es una propuesta escénica pensada para niños y niñas y sus familias que visiten la Feria Internacional del Libro. Les proponemos un viaje divertido, un viaje imaginario a través de la literatura, de la ilustración, de la tradición oral y de los juegos populares. ¿Sí? Ese es el eje conceptual a través del cual vamos a hacer un viaje imaginario por el Ecuador y sus distintas regiones. Otro espacio para visitar fue diseñado por el Ministerio de Turismo ecuatoriano. Aquí se evocan las 4 zonas geográficas que conforman al Ecuador: la sierra, la costa, el oriente y la zona insular. Sobresale el Yasuní, que es el sitio más biodiverso del planeta, conformado por 1 millón de hectáreas que nunca se congelaron, y por eso se sospecha que la flora y la fauna de Latinoamérica se concentraron en este sitio en la última glaciación. A nivel conceptual tienes dividido un área de video, estás proyectando un motivador visual de 2 minutos y medio sobre el Ecuador, texturas del Ecuador, pero con arte sensorial, es decir, tu audio, las olas cogen su movimiento, su sonido, el cóndor vuela y el viento coge su temperatura de audio también. Y pasas ya a un espacio mucho más museológico, que es el de acá, que lo tenemos dividido en dioramas, más que 4 mundos, son 4 momentos relacionados a la Amazonía y el Yasuní, importante, las Galápagos submarinas, nuestra costa, la ruta de la costa, que es espectacular por las playas que tenemos en el Pacífico, la comida de mar, la temperatura, y finalmente rematamos en Quito como patrimonio cultural, y este año que es Quito Capital Americana de la Cultura, 2011. Otro punto, tal vez el más visitado de este pabellón, es el de Ismael, un ecuatoriano que fabrica helados de paila. Él es la 5ª generación de una familia dedicada a la producción de este manjar, un postre muy típico en el Ecuador, en la ciudad de Ibarra y al sur de Colombia, en el Cumbal.
Esto empezó hace más de 100 años, en 1896. Empezó mi tatarabuela. En ese entonces traían el hielo del nevado, ¿no? Porque no había congeladores. Y se servía de la manera que estamos haciendo ahora. Mientras iba saliendo el helado, se iba atendiendo a la gente. Ismael demora entre 5 y 7 minutos haciendo 1 litro de helado, que luego regala en conos a los visitantes bogotanos. En el helado principalmente la preparación, se necesita paja de páramo, el hielo, sal en grano. La sal en grano es para que se mantenga el hielo un poco más y baje la temperatura. De ahí se prepara el jugo, que es realmente donde está el secreto del sabor. Y se le pone en la paila, se empieza a dar la vuelta a la paila, el jugo se congela, se recoge con la cuchara de palo y se va batiendo. Una vez congelado se va batiendo para que el helado tome consistencia. Otro gran personaje de paso en Bogotá en la Feria del Libro es el reconocido chef ecuatoriano Santiago Chamorro, ganador del premio al mejor libro de cocina entregado en París en marzo de este año, quien trajo a nuestro país propuestas culinarias autóctonas dignas de ser exportadas a Colombia. Básicamente mi propuesta que estoy haciendo es usar productos nuestros ecuatorianos. Muchos de ellos son andinos porque los encuentras en toda Latinoamérica, pero en cada región tienes con nombres distintos, ¿no? Y es usar los productos que no la gente los trata como que si fueran productos de la gente pobre, gente de nivel medio para abajo. Y nunca lo vas a ver en un matrimonio, en una fiesta importante, ¿no? Y es lo más absurdo porque se están perdiendo de probar los productos más importantes. Entonces, uso esos productos y los pongo en platos de alta cocina. El presidente Rafael Correa no solamente inauguró la feria, también presentó su libro Ecuador, de banana república a la no república, que es un reclamo al neoliberalismo y sus consecuencias en los países latinoamericanos. Fueron, como dice el prólogo, un conjunto de artículos que escribí en los 90 e inicio del 2000. De hecho, debía acabarlo en el 2005, pero pasó algo absolutamente inesperado. Cayó el gobierno de Gutiérrez y el vicepresidente me nombró a mí ministro de Economía. Y de ahí se suspendió el trabajo del libro, si no lo hubiera publicado en 2005. El libro es un libro de denuncia, pero con fundamento muy técnico que yo puedo defender ante quien sea. Y no puede ser exhaustivo la historia del Ecuador económica, pero sí es bastante ilustrativo de lo que vivió Ecuador y América Latina en las últimas décadas, sobre todo a partir de la posguerra. Un volcán de actividades y de 1000 expresiones culturales trajo el país hermano a Bogotá. No se queden en casa, hay que venir a la feria a dejarse contagiar de esta energía volcánica hecha poesía, imágenes, culinaria, artesanía y letras. Con Ecuador nos une la historia, el idioma y una frontera física. Leer a sus autores y conocer sus expresiones culturales es otra manera de hermanarlos. Al regreso, en el marco de la feria se le rinde un homenaje a Jaime Osorio Gómez, el autor de la mejor película colombiana sobre el 9 de abril. Jaime Osorio, más conocido por sus amigos como el Mono Chancleto, falleció en el 2006. 5 años después, su hija Thalía y otros promotores de cultura le rinden un homenaje en el marco de la Feria del Libro en Bogotá. El 7 de marzo de 1947, en una finca de Viterbo, Caldas, llamada Fioresnada, nace Jaime Osorio, hijo de doña Blanca Gómez, una maestra rural, y de don Francisco Osorio, de origen campesino, dueño de una miscelánea en un cruce de caminos de esta población del eje cafetero. Pues era un tipo muy fresco. Lo que pasa es que yo creo, y es una de las cosas que pienso, que mi papá tuvo una vida incluso más aventurera y donde le pasaban más cosas que sus propias películas. ¿Sí? La vida de él en sí era mucho más interesante que las películas que estaba haciendo. Entonces él, cuando le contaba a sus amigos, a sus colegas, las cosas que él hacía, las cosas que él hizo en la Juventud Comunista, las cosas que él hizo de pequeño, todo parecía una gran película. Como consecuencia de la violencia política que se desató en el país después del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán,
Su familia emigró a Pereira, ciudad donde Jaime se crió con sus 7 hermanos. Durante su niñez fue vendedor callejero de toda suerte de baratijas, pero muy pronto emprendió viaje a Bogotá picado por el sarampión revolucionario de la época. En la Juventud Comunista él hacía trabajos viajando mucho por las partes de las provincias y además él era el responsable de finanzas. Se le veía la pasión por el cine, pero no tanto para hacerlo como para difundirlo. Desde su juventud y por mucho tiempo fue dirigente estudiantil en el ámbito nacional. Por esta razón, su cédula fue expedida en Cartagena, ciudad en la cual desempeñaba labores de activista político. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Colombia y se inició en el mundo de las imágenes haciendo comerciales y documentales de corte político, como Chile no se rinde, carajo, en 1975. Y en una charla una noche, le dije, hermano, ¿usted por qué no hace producción? Dijo, bueno, metámosle, y fue cuando armamos Clap Cinematografía. Y Clap Cinematografía hizo Chile no se rinde, carajo, que fue la primera película en que trabajó Jaime. Jaime, junto a su amigo de la JUCO, Lisandro Duque, hacen en 1978 la película Aquí no se admiten patos. Estos primeros pasos en el mundo audiovisual lo obligaron a buscar medios alternativos para subsistir, y es ahí donde hace honor a sus dotes de negociante, montando un restaurante y una compraventa de carros usados. En Colombia, pues claro, pues necesitaba subsistir. Entonces una de las cosas que hizo fue el restaurante de la tía Teresa, se llamaba. Y los amigos decían que qué curioso que él los invitaba a todos a comer y que todos, es más, que muchos pedían fiado y que les daba el fiado, pero que él realmente, que él porque comía en el restaurante de enfrente, que era lo que pasaba. Tenía un sitio donde vendían carros que se llamaba Los Coches de la Quinta Avenida. Y hasta donde yo entiendo vendían carros de segunda, o sea, carros de marca, pero de segunda. En 1981, por razones políticas y por la represión del gobierno de Turbay Ayala y su estatuto de seguridad, Jaime Osorio tuvo que exiliarse durante 3 años en Francia y España con su familia. Para ese entonces se había casado con Alexandra Cardona y había nacido su hija Talía. Sí, mi papá tuvo problemas pues por andar metido en la Juventud Comunista y además porque en ese momento vino el robo pues, de las armas del Cantón Norte, empezó todo el cuento del Estatuto de Seguridad. Entonces, a raíz de eso, a mi papá se lo llevaron y lo metieron en las caballerizas y lo torturaron. Una época muy difícil, la del Estatuto de Seguridad. Y la cosa se le puso difícil y él se fue para Francia. Él regresó en el 84. Y ahí nos implicamos ya mucho más y produjimos varios cortos. Yo no creo que ninguno de nosotros en la Juventud Comunista hubiera pensado que ellos iban a ser cineastas, y menos tan exitosos. El apodo de El Mono Osorio o El Mono Chancleto, como le decían a Jaime en los tiempos de militancia en la Juventud Comunista, tiene su anécdota particular. Hay gente que dice que el mono chancleto porque tenía el pelo como un mango que le llaman el mango chancleto. Hay otra gente que dice que era porque él... Cuando él estuvo con la Juventud Comunista tenían unas células y él las representaba por allá en Santa Marta y que entonces siempre andaba en chanclas y cuando llegó a Bogotá, entonces él seguía en chanclas y arrastraba y entonces el mono chancleto. Creo que los detuvieron por alguna pintada de noche o alguna cosa en las paredes y el teniente que los detuvo dijo, oiga usted allá el chancleto, venga. Y se quedó el mono chancleto. El hecho es que alguna vez me dijo, hombre, yo estoy mamado con ese apodo chancleto, yo me voy a cambiar el apodo. Y se lo dijo a varios amigos, empecé a preguntar por el tuerto, que me digan el tuerto. La cosa se puso gravísima cuando le empezaron a decir el tuerto chancleto. De regreso a Colombia en 1984, el Mono empieza con más claridad a dedicarse al séptimo arte y junto a su esposa Alexandra trabajó en la producción de las películas de Lisandro Duque como Bisaúsa y Milagro en Roma, y explora el mundo del documental, registrando la vida de los indígenas en Vera en la serie de los Yurupari. Cuando empezamos a trabajar juntos fue en ese documental de Yurupari. Casi que diría que en esa época no estábamos haciendo cine, sino estábamos haciendo casi que entrando a la televisión, porque Yurupari fue un proyecto de televisión. Si usted puede llegar y que en algún momento me vea a mí y después que no lo vea sino a él, mejor. Bueno. ¿Sí? Y que sienta la presencia, pero que no
no me dé mucha pantalla, mejor dicho. El Mono Osorio y su esposa fundan la productora Méliès, donde realizaron en 1986 mediometrajes como Derechos Reservados, película autobiográfica en la que Carlos José Reyes y Vicky Hernández dan vida a la relación de pareja entre dos cineastas. Al poco tiempo realizaron De Vida o Muerte, un guión original de Alexandra, que también fue dirigido por Jaime y que sería el inicio del largometraje Confesión a Laura, película que se volvería el ícono del cine colombiano y también una de las más galardonadas en festivales como Huelva, Cartagena y preseleccionada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera en 1991. Muchísimo. ¿Dónde aprendí? ¿Aprendí? Sí, a bailar, a cantar. La Virgen de los Sicarios, después fue María Llaneres de Gracias, como productor, ¿no? Y él actuaba, había pedazos donde actuaba en las películas. Yo creo que él era un gran actor y que vivía su vida, y que su vida era mucho más interesante que las películas estas que estaba contando. Lo que pasó fue que el actor se cayó, eso fue lo que pasó. Al caerse el actor, ahí estaba mi prima y otra persona, y le dijeron, no, pues ensaye usted, y él empezó a ensayar el papel, y lo hacía tan bien, que lo quisieron grabar y se lo mandaron al director y dijeron, no, este es. No tengo novio. Ah. A ver, ¿y qué tal tu organismo? Con el paso del tiempo, Confesión a Laura se convirtió, Confesión a Laura, que yo digo que es como mi hermanita. Yo soy hija única, entonces mis hermanas, pues claro, eran las películas que se estaban haciendo y Confesión a Laura es mi hermanita. Pues se ha vuelto una película de culto, ¿no? Y que la mayoría de la gente que está estudiando cine o algo ve. De acuerdo con sus colegas y amigos, a Jaime sí que le salió bien el filme de su vida. Como profesional, le dejó un gran legado al cine nacional, produciendo filmes tan importantes como María Llaneres de Gracia, La Virgen de los Sicarios o La Sombra del Caminante, y como director Confesión a Laura, considerada una de las 3 mejores películas de nuestro cine. Disfrutamos mucho. Espero que ustedes también disfruten viéndolo. El próximo viernes 13 de mayo será presentado en la feria el libro que contiene el guión original de la película Confesión a Laura, con la que se consagró Jaime Osorio como director de cine. Al regreso, un refranario popular que está en la web.